Todos, sin duda, somos bestias. Un niño de 10 años recoge una bolsita con coca a las 3 de la mañana. La mujer que la colocó en la bolsa, quien la cortó, se la entrega y le da indicaciones de a dónde debe de llevarla. El niño da unos pasos y la mujer le grita: «Nomás no te la vayas a chingar tú o te p*** tu madre». Esta es una de tantas historias que suceden en Cartolandia, una de las colonias más pobres del Estado de México. Tiene ese nombre porque las casas ahí parece que están hechas de cartón y algunas quizás lo estén. Muchos de sus residentes viajaron desde el sur del país y Centroamérica en la Bestia, también llamado el Tren de la Muerte. Esta red de vehículos ferroviarios recorre el país y transporta a miles de inmigrantes que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Y hacen este viaje, que además es muy difícil porque buscan trabajo, buscan mejorar sus vidas y las de sus familias. Y lo más seguro es que muchas de estas personas terminen varadas en ciudades como Tijuana, Matamoros o en otros asentamientos como Cartolandia. Y todavía es más probable que nadie les haya avisado que Estados Unidos hace mucho tiempo que dejó de ser la tierra de las oportunidades. Ni siquiera es ya una tierra de oportunidades para sus propios habitantes, mucho menos en estos últimos días. Sin embargo, esta sigue siendo una idea muy arraigada de muchas personas. Creen que viajando hacia allá van a poder salir de su situación y lo dejan todo atrás. Imagínate qué tan mal tiene que estar tu vida para empezar o emprender un viaje en el que podrías tener un miembro amputado, en el que podrías morirte, en el que podrías quedarte atorado en una ciudad donde vives básicamente igual que como vivías antes. Bienvenidos al 8º episodio de Todos Somos Bestias. Este es un podcast en el que abordamos una variedad de temas, la mayoría relacionados con los animales no humanos, porque a ellos les dedicamos una gran parte de nuestro tiempo. Hoy vamos a hablar un poquito más de los humanos. Recuerden que estas transmisiones están basadas únicamente en nuestra opinión, como los espectadores que somos todos de este mundo. Indique usted, ¿con cuál de estas opciones se identifica más? Me siento extremadamente optimista. Me siento optimista. Me siento poco optimista. No me siento nada optimista. ¿Qué es optimista?, le preguntó uno de los encuestados al entrevistador. Otro le preguntó: ¿qué es extremadamente? Este encuestador estaba recogiendo datos de personas en situaciones de extrema pobreza que también eran beneficiarias de un programa federal. Este programa les daba un apoyo económico y el apoyo que recibían a estas personas era de 600 pesos bimestrales. Cerro Gordo, Estado de México. Un grupo de protectoras independientes que no reciben ayuda de gobierno o de instituciones organizan campañas de esterilización gratuita con sus propios recursos. Una mujer con 2 niños, uno de 6 y otro de 7 años, llevan en un triciclo a una perrita, chinita y blanca. La quieren esterilizar. La protectora le pide que por favor firme y lea una carta donde se compromete a atender bien a su mascota después y donde acepta los riesgos que conlleva la operación. La mujer le dice que no sabe leer ni escribir. Quizás sus hijos puedan ayudarle, ellos que van a la primaria. No, mis hijos nunca han ido a la escuela. La protectora terminó por llenar la responsiva por ella, por darle las indicaciones de manera verbal
Y mientras tanto la mujer le platicaba que ella llevaba a su perrita porque no quería verla sufrir siendo perseguida por un montón de perros y tampoco quería ver ya tantos perros en la calle. La ponía triste. Era una zona donde había mucho maltrato y abandono de animales. ¿Alguna vez te has preguntado realmente qué es la pobreza? A veces le decimos a nuestros amigos, híjole, ando bien pobre, no voy a poder entrar al intercambio, no voy a poder ir a tomar con ustedes porque, pues, soy un pobretón. Tal vez te sientes mal o avergonzado porque tienes un teléfono de 5 o 6 generaciones antes, tal vez no tienes el auto que quisieras, tal vez te quieres ir de vacaciones y no puedes, tal vez no tienes ropa nueva y todo esto te hace sentir como una persona pobre. En una situación todavía más apretada, quizás no pudiste pagar la renta de este mes. Tal vez ni siquiera has pagado renta en los últimos meses porque te despidieron debido a la pandemia. Y en un escenario todavía peor, quizás no tienes casa, ni una red de soporte, no tienes amigos o familiares que quieran recibirte en sus propios hogares. Tal vez le has dado unas mordiditas al mismo pan durante 2 semanas. Tal vez no tienes regadera, no tienes baño, no tienes cama. Y si ese es el caso, seguramente no estarás escuchando el podcast de unos veganos. El día de hoy o en este episodio decidí tocar este tema porque es un momento en el que nuevamente están saliendo a la luz muchos cuestionamientos de las personas. Se están viralizando videos donde muestran desigualdad social y racial, abuso de las autoridades y también se están asomando las mismas creencias que culpan a las personas que son víctimas de estas situaciones por estar en donde están. Y a veces eso incluye, creo yo, a la comunidad vegana. Yo no soy una mejor persona, la verdad. Yo vengo, si acaso, aquí, pues, como una especie de esas reuniones de anónimos. Tampoco voy a juzgar a las personas que en algún momento han tenido pensamientos clasistas o racistas porque yo los he tenido. Y quiero verlo como una especie de primer paso para analizarlos. Porque a todos nos gusta pensar también que somos buenas personas. Y a veces no nos damos cuenta de cuán alejados de la realidad estamos, de la realidad de otros sobre todo. Y es por eso quizás que a veces se nos salen todas estas creencias, estas frases, pensar que otros tienen la culpa de estar en donde están. Y hablando ya específicamente de la comunidad vegana, siento que a muchos veganos y activistas, a veces todo lo que pasa, todas estas situaciones con los animales que son horrendas, todos estos videos que vemos o que tenemos que ver una y otra vez para poderlos compartir con las personas, nos han orillado a una situación de misantropía, de odio hacia la humanidad y de desdén hacia otras causas y problemáticas humanas, porque pensamos que nuestra especie no solo es la causante de estas tragedias, sino que pues ya hay muchas organizaciones que se ocupan de nosotros. Es como pensar, los animales no tienen a nadie y los humanos sí tienen. Los humanos tienen programas de gobierno, tienen asociaciones y yo por eso únicamente me voy a enfocar en los animales. Es un pensamiento que yo también tenía y admito que no hace mucho. Y claro, viéndolo todo en conjunto, así pareciera ser, que somos los culpables de todo lo que está pasando. Pero cuando pensamos en términos de todo, de nada, de siempre, de nunca, le estamos quitando individualidad a todos los agentes que conforman a un grupo. Igual, de la misma manera que a los animales les quitan su propia individualidad una y otra vez. Sí, hay humanos horrendos en posición de poder tomando decisiones enfocadas en amasar riqueza o en tener más poder.
hay humanos horrendos que con toda la intención lastiman o maltratan animales, y de la misma manera hay humanos que con lo poco que tienen y con lo poco que saben o con lo poco que entienden del mundo tratan de hacer cosas buenas por otros, incluso si va en contra de su propio bienestar o progreso económico. A veces se nos hace muy fácil decir, son pobres, pues que estudien, que no tengan hijos. ¿Por qué se están embarazando si son pobres? Porque para nosotros esos son razonamientos a los que debieron haber llegado, y nosotros lo pensamos porque tuvimos el privilegio de tener educación sexual, de tener acceso a la información en otros lados, y la verdad es que las personas que están en situación de pobreza, no tienen acceso a ello. ¿Quién sabe cuántos de esos embarazos vienen del abuso sexual y de la violencia doméstica? Y también pensar, bueno, pues si yo ayudo animales y no me importan los humanos, no me importa el movimiento LGBT, no me importan la discriminación que hay hacia los indígenas, podrían consultar la ENADIS, que es la encuesta de discriminación, y ahí podrán ver que a pesar de que hay organismos gubernamentales y civiles enfocados en acabar con la discriminación y desigualdad hacia grupos como el LGBT, como la comunidad LGBT, como las etnias indígenas, como las personas en situación de pobreza, el problema no se ha acabado. Y hay personas que ya están dedicadas a ello y el problema no se ha acabado. Eso quiere decir, ellos también necesitan ayuda. Esos problemas siguen existiendo, aunque haya humanos tratando de resolverlos. La colonia de la que hablamos al principio, Cartolandia, ha sido visitada durante 3 sexenios por decenas y decenas de políticos que van y tienen contacto con las personas les cuentan sus problemas una y otra vez a uno nuevo. Y Cartolandia todavía se llama Cartolandia. 41.9% de los mexicanos sigue viviendo en la pobreza. Y si aquellos que defendemos a los animales, aquellos que queremos que el mundo sea vegano, realmente se haga vegano el mundo, pues eventualmente vamos a tener que llegar a este 41.9%. Y la verdad es muy probable que quizás ya nos estemos tardando. No hay manera de poder hablar con alguien sobre los animales si no entiende su contexto, si no entiende su situación. Tenemos esta idea del, bueno, pues yo lo hice, yo dejé de comer de un día para otro animales. Yo sí pude comprender después de que me explicaron por qué estaba mal tomar leche y queso. Y no hay nada más egocéntrico que tratar de medir a otros a partir de nuestra propia experiencia. Es por eso que debemos escuchar. Si la gente está acusando al veganismo de ser posmoderno, de ser clasista, de a veces ser racista, quizás es momento de pararte y escuchar, no decirle no es cierto y te voy a explicar por qué. No, vamos a detenernos, vamos a pensar si sí lo estamos haciendo, vamos a ver qué cosas son infundadas y vamos a ver cuáles son las que están despertando este tipo de opiniones en los demás. Personalmente tengo que decir que yo sí he conocido muchas personas de la comunidad vegana con conductas racistas, misóginas, clasistas, y aunque algunos pues quizás las hayamos tenido de pasada como algo que inevitablemente formó parte de nuestro entorno y nosotros pues lo repetimos, hay otras que han incluso formado su personalidad alrededor de estas conductas. Me acaban de invitar hace poco a un horrible grupo vegano, como de veganos sexosos que odian al feminismo, que dicen cosas políticamente incorrectas como una manera de ser, no sé, originales o iconoclastas. Y estoy viendo que quizás si me invitaron es porque a veces parece que he guardado muchas veces silencio ante estos problemas, ante los problemas humanos. Y lo que hace una persona
cuando está teniendo esas conductas y otros lo observan y no le dicen nada, no se cuestiona si está haciendo las cosas mal. Piensa que los que están viendo sin hacer nada son iguales. Y es por eso también que decidí hoy tocar este tema. Creo que ya es momento de saltar, de ser muy ruidoso y muy vocal cuando algo malo esté sucediendo, cuando alguien esté discriminando a alguien, cuando alguien esté utilizando a una actriz con rasgos indígenas como insulto. Y bueno, ya dije, estos son solo cuestionamientos que me estoy haciendo a mí misma. Obviamente no pienso que con un podcast de 20 minutos, donde estoy diciendo, ya no sean malos, se va a resolver la pobreza. Es nada más cuestionarnos, así como nos cuestionamos cosas que dejamos de hacer, nos podemos empezar a cuestionar y a juzgar a nosotros mismos. Y tal vez también eliminar toda esta cultura del cancelamiento, de decir, miren, esa persona dijo algo horroroso hace 15 años, hay que hacer que lo corran, hay que avergonzarlo en redes sociales. Pues no somos perfectos, hay que acompañar a las personas en el proceso, ya que también nosotros permitirnos ser acompañados en un proceso de cambio. Les quiero recomendar 2 libros que a mí me parecieron fenomenales. El primero es Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. En él, el autor nos habla de cómo la educación y la comunicación en los sectores más olvidados de la sociedad nunca debe ser en una postura de superioridad, en una postura de yo vengo a enseñarte, yo vengo a sacarte a ti de la ignorancia, soy un héroe. En este proceso siempre debe de haber una especie de rescate de ambas partes. Tú los ayudas a que tengan acceso a más información y ellos te van a ayudar a su vez a ti a darte cuenta de que quizás eres también un oprimido de otros sectores. Ahí es donde va el verdadero sentimiento de igualdad, de asumir que nosotros también somos oprimidos por alguien más, por entidades más grandes o quizás lamentablemente más pequeñas. Como le dicen, el 1% de la población mundial es la que básicamente es dueña del planeta. El segundo libro es Antropología de la Pobreza, de Oscar Lewis, 5 familias. Oscar Lewis era un antropólogo estadounidense. Él vino a observar a 5 familias mexicanas que vivían en situación de pobreza e hizo crónicas de cómo era su vida, cómo fue su vida después de la Revolución Mexicana, de cómo viven, de qué comían. Esta obra se publicó en el año 1959 en inglés, me parece que un año después se publicó en español, y es muy esclarecedora. Es triste leerla y pensar que podría estar contando la historia de una familia del 2020. Y son historias que no se diferencian mucho de las que quizás yo les conté. Por cierto, todas esas historias que les platiqué al principio son de personas que conozco personalmente, valga la redundancia. Mi familia también, algunos de ellos tuvieron contacto con estas cosas. Mi mamá era una de esas protectoras. Y nosotros vivimos en el Estado de México durante 17 años y nos rodeamos de muchas de estas cosas, pero siento que también el mundo se encapsula. Tenemos a veces estos roces con situaciones de pobreza, como ese niño que nos va a vender un mazapán mientras estamos comiendo y decidimos no comprarle. Y eso lo viví yo. Y la persona con la que estaba comiendo y yo nos justificamos como diciendo, dicen que no hay que darles nada porque los explotan. Y no es como que después de eso hayamos ido a apoyar a alguna institución o algún organismo.
que se ocupe de los niños que están trabajando, de los niños que viven en pobreza. Simplemente fue nuestra manera de lavarnos las manos. Y como ya nos hicimos tan buenos en ignorarlo, en ignorar estos problemas, pues todos lo hacemos. Algunos decimos justificaciones, otros pues les vale gorro, pero finalmente quizás ese es el roce más cercano que tenemos con esas situaciones, y creo que tal vez ya sea hora de involucrarnos más. Yo soy Marta Mondragón, esto fue Todos Somos Bestias. No olviden visitar nuestra página todossomosbestias.com, ahí van a poder leer también nuestro blog y escuchar todos los episodios del podcast en sus plataformas favoritas, en YouTube, en Spotify, en Anchor, y también lo tenemos en IGTV. Muchas gracias a todos y gracias por haberme escuchado.